¿Qué onda, brothers? Cuidado, porque esto es un iceberg de México. No es una pistola de agua, miren. ¿Ya vieron? Oye, brothers, ¿cómo andan? Estoy con los brothers de Twitch, sí, y el día de hoy son las 11 de la noche. Estamos con ganas de ver algo de terror y vamos a ver el iceberg de México de Alex PH, que tienes otro canal que yo no había visto, la verdad, y está bastante piola. Suscríbete. Como siempre, el video original está acá abajo. Pásense a Twitch para verlo en vivo. ¿Verdad que sí? Porque uno dijo hola YouTube y mandó un huevo. Bien, hoy vamos a explorar la primera parte del iceberg de México. Voy a dividir esto en varias partes. Y si son mexicanos como yo, pues seguramente se van a decepcionar de su país. Ay, por cierto, este iceberg tampoco tiene ningún orden en particular. Simplemente les voy a compartir lo más turbio que encontré acerca del país. Casa de los Lamentos. Ok, vamos a ver la parte 1 y la parte 2. La Casa de los Lamentos es esta estructura construida en Guanajuato. Es una mansión del siglo XVIII construida por el Marqués de San Clemente. Yo Ahora, no conozco ¿quién era esto, este güey? Pues deben de saber que era un empresario minero. La mansión había sido construida para la hija de este empresario. Ahora, en 1890 fue adquirida por un tal Tadeo Fulgencio Mejía, un ingeniero minero que se mudó aquí con su esposa Constanza. Unos meses después, en este mismo año, Constanza fue asesinada debido a un asalto fallido. Al enterarse de esto, Tadeo estaba devastado. Quería hacer lo que fuera para resucitar a su esposa, así que ideó un método para contactar con ella. Y de hecho no fue que haya elaborado un método, sino que más bien contactó a una bruja. A esta bruja le dijo que debía hacer sacrificios humanos. Y aquí es donde viene la parte creepy, porque Tadeo fue sacrificando más y más gente. Todo esto sin que las autoridades se dieran cuenta. Ustedes, o sea, algo no tan heavy, pero ustedes alguna vez jugarían o han jugado a la Ouija. Y los que han jugado, ¿cuál fue su experiencia? Tarde y lo arrestaron y todo esto y empezaron a investigar toda la casa, se dieron cuenta que el sótano estaba lleno de esqueletos humanos. Y eso no es todo, se dice que muchos de estos ya habían sido incinerados, así que se desconoce el número total de víctimas. Además de todo esto, en la mansión se encontraron un buen de libros que hablaban de esoterismo, magia negra y todas esas cosas súper turbias. Y bueno, también había varios objetos relacionados a rituales. Se cree que muchos de estos tenían que ver con la Santa Muerte, pero de eso no puedo estar seguro. Y como si esto no fuera poco, y conforme fueron pasando los años, se dice que en esta mansión se escuchan como lamentos, gritos y cosas. ¿Saben que escuché alguna vez de la Santa Muerte? Que había un doctor que decía que siempre llegaban pacientes y todos los que tenían tatuajes y que le rezaban a la Santa Muerte siempre salían ilesos del hospital. Supongo que será una casualidad, ¿no? Pero qué locura. Cosas de las personas que fueron torturadas o de las almas que quedan de estas personas. Se dice que es uno de los sitios más embrujados en todo México. ¿Se meterían ustedes ahí? Viven ahí en la actualidad dicen que se pueden escuchar tacones de alguien caminando. Quizás sea la esposa de Tadeo. Así que esa es la historia de la Casa de los Lamentos. De Colosio. Yo tengo ganas de ir a lugares así, hermano, tipo para grabar o simplemente para contar en una historia. Se me hace curioso. Durante la tarde del 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, murió asesinado de 2 balas. Bien, este es uno de los casos Esto lo más vimos en otro video, ¿no? O sea, Colosio fue asesinado en medio de una multitud de gente. Sí, pero vimos. La parte misteriosa de todo esto es que no se sabe por qué. Algunos piensan que fueron los políticos, otros dicen que fueron los narcotraficantes y se dice que de hecho lo mataron porque este candidato parecía bastante honesto. Una de las cosas que jamás vas a encontrar en México, pero la investigación después de este crimen duró 6 años. Muchas personas no me creen, pero cuando era niña había el mismo demonio. Agrégame a esa lista de las personas que no te creen. Uno de los culpables fue Mario Abrupto, un joven de 24 años de edad. A este se le atrapó un par de horas después de haber cometido el crimen. Pero otra de las cosas raras acerca de este caso es que se dice que Mario quizás podría ser inocente. Es decir, que fue usado como un chivo lo vimos expiatorio. esto en otro video. Y bueno, en sí todo el asesinato de Colosio tiene un buen de cosas extrañas. De hecho, hay un documental en Netflix que está bueno, se les recomiendo ver. El Chupacabras. Bien, esta es una de las cosas más creepy de México, pero se dice que el chupacabras es como esta bestia rara que sí, se come a las cabras. No se sabe si es un extraterrestre o algún animal desconocido, simplemente se sabe que caza en las noches y al parecer es originario de Puerto Rico. Además de eso también se le ha visto en Estados Unidos, Chile, Rusia y las Filipinas. Se dice que el chupacabras es como esta bestia del tamaño de un oso con un buen de espinas que le llegan desde el cuello hasta la cola o algo así. Es difícil describirlo, pero bueno, aquí les estoy poniendo unas imágenes. Se dice que además de alimentarse de cabras, también se alimenta de coyotes. Y algo raro después de que el chupacabras le chupa la sangre a todos estos animales es que le sale sarna. Entonces, esto es como uno de los síntomas que causa este animal. ¿Y será verdad? Yo me pregunto, si esto ataca a las cabras, ¿por qué le da miedo a las personas? Si no les hace nada. ¿El chupacabras? Bueno, pues no lo sé. Pero me gustaría pensar que sí, así que si ustedes tienen alguna teoría o algo así, déjenla en los comentarios. Yo siento que creer en cosas sobrenaturales como esto le da mucha magia a la vida. Creer que existe algo allá afuera, tal vez que pueda ser incluso algo malo o peligroso entre comillas, siento que le da mucha magia a la vida que, al menos yo, en mi perspectiva, está piola porque te sientes seguro de todo lo que crees, pero también como que no tienes esa magia y esa ilusión. AMLO mató a tu hermano. Bueno, sobre esto no puedo dar muchos detalles, pero se dice que el actual presidente de México, es decir, el AMLO o ese güey, pues
sí, a su hermano cuando eran niños. Ahora, si investigan un poco por internet, verán que las versiones cambian. En algunos casos se menciona que esto fue intencional, mientras que en otros se menciona que esto fue un accidente. Ahora, esto ocurrió cuando AMLO tenía 15 años, y la parte que hace como misteriosa toda la investigación es que, pues, al momento de que ocurrió esto, únicamente estaba AMLO en el lugar. Y bueno, obviamente a su hermano, pero yo estaba muerto. Así que al no haber más testigos, no se sabe qué es lo que sucedió en realidad. Después de todos esos años, pues AMLO abandonó Tabasco, como todos sabemos, y se dirigió a la Ciudad de México. Después de esto, toda la historia se fue como que enterrando, y cuando AMLO se volvió candidato es cuando todo como que volvió a salir a la luz. Al día de hoy no se sabe qué sucedió en realidad, así que parece que este será uno de los secretos más turbios de México. Esto es como cuando a un youtuber le sacan sus tweets viejos o algo así. El caso Paulette. El 22 de marzo del 2010, una niña muy pequeña, de hecho una bebé llamada Paulette Guevara Fara desapareció. El caso en sí fue muy polémico en esa época porque la desaparición fue demasiado sospechosa. O sea, primero las autoridades como que la buscaban en la casa, no la encontraban, y 2 días después dijeron que la niña había estado todo el tiempo en la casa. Fue como una explicación súper tonta porque dijeron que la niña se había resbalado como a la parte baja de la cama y ahí se comenzó a asfixiar. Esto me suena un montón. De todo esto es que días antes las mismas autoridades habían dicho que ya habían revisado la cama, y o sea, hay como un buen de inconsistencias. Y no solo es que las autoridades hubieran como que investigado la casa y la cama, sino que también habían llevado perros rastreadores, además había cámaras de seguridad, e incluso una amiga de la familia se había quedado a dormir en la cama de Paulette. Así que como nos damos cuenta, hay bastantes inconsistencias. Al final de todo, el caso quedó clasificado como un accidente, aunque muchos piensan que la madre tuvo algo que ver, pero son solo teorías. Bien, la muerte de Paco Stanley es otro de los sucesos raros de México. Paco Stanley era compañero de Mario Besares. Ahora, lo que sucedió en 1999 es que ambos estaban en este restaurante. Al parecer estaban esperando al ballet parking para que les diera su auto, pero mientras están ahí parados, Mario le dice a Paco Stanley que debe regresar al baño. Así que Mario se va al baño, Paco Stanley se queda ahí, y de repente llegan unas personas y le empiezan a disparar. Ahora, no se sabe por qué mataron a Paco Stanley. Hay varias teorías. Por ejemplo, hay una que dice que Mario estaba enojado con Paco Stanley porque su esposa lo había engañado con él. Entonces... ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué horror! Entonces, al enterarse de esto, pues Mario contrata a alguien y es cuando sucede toda esta escena en el restaurante. Me sonaría teoría creíble, dice que Mario estaba enojado con Paco Stanley porque este se burlaba constantemente de la muerte de su hermano. Y bueno, hay otras teorías que tienen que ver con narcotráfico. Como les dije, el caso es misterioso y nunca vamos a saber qué es lo que pasó en realidad. No, con amigos así. En Tampico. Bueno, esta es como una teoría súper rara, pero quienes viven ahí en Tampico dicen que los extraterrestres protegen esta zona de los huracanes desde 1976. Alguien me ve desde Tampico. Son como todas estas teorías súper fumadas que son interesantes de leer, pero además de eso hay como avistamientos, hay fotografías, hay como un buen de documentos y todo eso que explica como este fenómeno en la zona. La parte rara de esta teoría es que se dice que muy adentro en el mar, como a 40 kilómetros de la costa, se encuentra una base extraterrestre secreta. Así que como podemos ver es una teoría bastante extraña, pero me gustaría pensar que es verdad. Madero era espiritista. Pues si no fueron a clases de historia, ya saben que Francisco I. Madero era el presidente de México en 1911. Ahora, algo que yo no sabía y que está súper interesante de leer es que al parecer Francisco I. Madero tenía como poderes espirituales o algo así. Hace muchos años hubo una noticia que decía que Francisco I. Madero de repente era como poseído por un espíritu y así comenzaba a escribir cosas. ¿Eso no se le llama trastorno psicológico mental? Conocido como medium escribiente. No sé si a esto le podamos llamar una teoría, pero se dice que Madero hacía esto para tener como conocimientos y así poder ayudar a las personas. Supuestamente gracias a lo que le decían estos espíritus fue como se pudo hacer presidente. Es bastante curiosa esta historia, pero se dice que quienes poseían a Madero eran su hermano menor, Benito Juárez, otro expresidente de México, y alguien más conocido como José. Así que Madero era espiritista. ¡José! ¡Michael Saga! Pues no lo sé, pero quizás sí. Edison nació en Zacatecas. Bueno, pues ya sabemos que Edison era un genio, ¿no? Y había modificado la bombilla para mejorarla súper bien. ¿Ustedes creen en los mediums? Usamos hoy, ¿no? Pero la teoría aquí se pone bastante curiosa porque dice que Tomás Alva Edison no nació en el extranjero, como siempre nos dijeron, sino que nació aquí en México, en Zacatecas. Pero, ¿por qué se dice todo esto? Bueno, pues de acuerdo con algunas personas que han investigado, se dice que en el Archivo General de la Nación existen cartas que Tomás Alva Edison escribió a su familia. Como que obviamente su familia vivía en México. Entonces, al parecer, todas estas cartas se encuentran aquí. El futuro, esos son videntes, Tomás se presumía a toda su familia acerca de lo que había logrado. Pero la parte extraña es que a pesar de que por más de 100 años se han buscado estas cartas, no se han encontrado. Tienen registro de nada. Así que esta es otra de las teorías extrañas que hay en México. Aquí es donde se pone un poco más confuso porque al parecer no hay como registros de que Tomás Alva Edison haya sido mexicano o bueno, lo que pasaba en esa época es que no se usaba el registro civil. Es decir, que no es como ahora que los padres deben de registrar a sus hijos. Así que no hay como rastros de Tomás Alva Edison en México. Y los únicos documentos que se dice que existen acerca de él fueron quemados. La leche de la Conasupo. Este es como un caso súper
extraño en México. ¿La leche de la que chupo qué? 86. Se dice que Conasupo importaba leche de Irlanda y que Oye, ¿no había otro nombre? ¿Conasupo? esta leche venía contaminada de radiación. Esto debido a un accidente nuclear que ocurrió en aquella época. Al parecer, cuando México se enteró de esto, intentaron regresar toda esta leche. Bien, este es como uno de esos sucesos extraños del país. Pero sí, en algún momento fuimos importadores de leche radioactiva. ¿Por qué daba like? Y que quizás por eso salí tan baboso. No, retweet. Oye, hermano, me gusta mucho este canal de Alex. Tipo, siento que aquí es como más persona y banco que pueda meter un poco más de sí mismo en los videos. Es esta piola. De cobalto 60. Bueno, en la década de los 80 ocurrió el Chernobyl mexicano, un accidente nuclear en Ciudad Juárez. La historia del cobalto 60 en México dice que este accidente pudo ser evitado. O sea, primero que nada, el Centro Médico de Especialidades compró como una máquina sin la autorización del gobierno. Esta máquina traía el cobalto 60 adentro. Después de eso, unos ingenieros comenzaron a hacerle hoyos y vieron que salía como una sustancia toda azul ahí, toda brillante. Y aun cuando estaban viendo todo esto, les valió y siguieron taladrando hasta que esta cosa como que explotó y bueno, fue que se causó todo este accidente nuclear. En sí el caso es un poco más profundo, pero eso es como el resumen de lo que deben de saber. La guerra de México y Guatemala. Bien, esto ocurrió a finales de los 50s. Lo que sucedía es que en Guatemala llegaban como estos barcos que supuestamente eran mexicanos y atacaban a sus embarcaciones. Ahora estos barcos mexicanos eran piratas. Entonces a Guatemala cada rato le estaban robando cosas hasta que se enojaron y dijeron, o sea, la próxima que vengan estos barcos vamos a dispararles con todo. Pero bueno, un poco de contexto. Antes de haber declarado todo esto, Guatemala le dijo a México lo que estaba sucediendo. Ahora México les contestó que no podían hacer nada porque estos barcos piratas pues no portaban la bandera del país. Entonces regresemos varios meses adelante. Guatemala había amenazado a México para que ya no siguieran robando. Días después llegan 8 barcos camaroneros mexicanos y sí, el ejército de Guatemala los fusiló. En total hubo 3 marineros muertos y 14 heridos. Es uno de los incidentes más raros, pero sí. Y solamente eso fue eran lo que camarones. pasó. Operación Litempo. Bueno, esta... Qué fuertes son eso. ¿A ustedes les gustan los mariscos? Como una de esas comida teorías del mar. Pero de acuerdo con archivos clasificados de Estados Unidos, se dice que existió esta organización conocida como Litempo. Era un grupo de 12 agentes especiales. ¿Qué les gusta? De hecho, entre ellos dos se encontraban alérgico. 2 expresidentes de México, supuestamente. Uno de ellos era Díaz Ordaz y otro Luis Echeverría. Ahora, estos se acercaban a Estados Unidos para informarle acerca de todos los movimientos sociales que ocurrían en el país. Pero bien, en otras palabras, lo que hacía esta organización era como que intercambiar información secreta entre países, o sea, entre Estados Unidos y México, pero sin que esto fuera público, es decir, la gente no se enteraba. Todo era como por abajo del agua y era súper turbio y, como les dije, teorías Illuminatis. O bueno, no precisamente Illuminatis, pero el punto es que se compartía información bastante sensible de México. Y se dice que esta organización secreta del Litempo tuvo que ver con la masacre de 1968. Esto porque influían en las decisiones de México. Películas snuff de Ciudad Juárez. Bueno, pues ya sabemos que Ciudad Juárez es uno de esos lugares en México donde no debes de ir. Es quizás uno de... Ciudad Juárez, ¿qué significa snuff? Snuff. Canción de Slipknot. ¿Es una canción? No sé qué es eso. De los sitios más peligrosos en el país. Pero el dato curioso y aterrador es que desde 1993 han aparecido más de 2000 cadáveres de mujeres. Ahora, este dato en sí es perturbante, pero lo que lo hace aún más aterrador es que se dice que todo esto se debe a que hay una industria de cine snuff en esta ciudad. La teoría dice que las autoridades no quieren hacer nada para resolver esto, simplemente esperan a que las mujeres sigan apareciendo en las comisarías. Acapulco Kids. Bien, se dice que en Acapulco, Guerrero, sucede algo, bueno, no puedo decirlo aquí en el video, pero digamos que hay como una red secreta que se dedica a secuestrar niños para, pues ya saben qué. Y algo súper curioso que pasó cuando estábamos investigando esto es que si te metes a diferentes páginas de internet, muchas de estas están bloqueadas. El contenido está desaparecido. Entonces parece que este es como uno de los temas más sensibles y que no debe de ser buscado en México. Y bien, si quieres ver más datos turbios, te recomiendo estos. Sí, vamos a ver justamente la parte 2 ahora. Pero ¿Cuáles hermano, son eso de Acapulco Kids a mí me suena que ya lo habíamos visto justo en el canal de PH, porque es el canal en el que vemos más cosas de terror y casos reales. Hermano, qué terrible, de verdad. Datos yo no sabía oscuros que de México que no deben ser buscados. Yo no me entero de muchas no cosas deben ser no las veo de verdad aquí o detrás de ellos. O me las bien, cuenta pues hoy vamos Giro, a continuar con la parte 2 de este iceberg. Fantasmas del metro. Hay varias historias acerca de los fantasmas del metro. Yo sé que les pregunto mucho, ¿ustedes creen en los fantasmas? Brother, yo de verdad no creo. O sea, ¿cómo se va a quedar un pedazo de ti acá? Estaría padre alguna vez experimentar algo de eso, pero yo creo que cuando tú te mueres tienes una transformación. Igual todo el tiempo siempre estás haciendo cambios. Entonces, si estás muerto y no sientes nada, no tienes de qué preocuparte. Vas a estar muerto, no puedes sentirte triste. Así que, bueno. Pero sí, no, que un pedazo de ti se quede acá. Hay un pedazo. Tú te puedes cortar un brazo y el pedazo se va a desaparecer eventualmente y va a transformarse en otra cosa.
Pero un pedazo de tu alma, ¿cómo fragmentas tu alma, hermano? Metro en la Ciudad de México. ¿Y Vamos qué a se ver queda algunos acá? ejemplos. No sé. El primero es el niño fantasma. Muchas personas en el metro dicen que a altas horas de la noche aparece como este niño con una playera blanca, de cabello negro y que no luce mayor a 8 años de edad. También usa un short rojo y se la pasa descalzo todo el tiempo. De acuerdo con los reportes de las personas, lo que hace este niño es caminar por los andenes del metro, pasar sobre los torniquetes y bueno. Y ya hablo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. IP Popcorn, IP Popcorn, IP Popcorn. Creo que no. No, vagar por ahí, ¿no? Algunas personas intentan acercarse para ayudarlo, pero cuando En la casa de la Maa. de las personas, lo que hace este niño es caminar por los andenes del metro, pasar sobre los torniquetes y bueno, vagar por ahí, ¿no? Algunas personas intentan acercarse para ayudarlo, pero cuando hacen esto el niño simplemente desaparece. Curiosamente, quienes más se lo encuentran pues son los trabajadores del metro. Es un poco extraño, pero por ejemplo uno de los comunes denominadores aquí es que se dice que este niño aparece cuando los trabajadores, o más bien cuando las horas del metro han terminado, es decir, cuando ya no hay servicio. Pero el siguiente ejemplo de estos es la mujer sonriente. Bien, pues de acuerdo con las historias que leí en internet, lo que sucede es que cuando algunas personas abordan los andenes y van ahí sobre el metro y pues están haciendo su vida normal como cualquier otro, se encuentran con una mujer a lo lejos. Esta mujer voltea a ver a la persona y una vez que hace contacto visual con ellos, la mujer simplemente sonríe de una manera, pues de una manera Qué épico. casual. Personas que han visto a esta mujer dicen que luce normal, es decir, no tiene como alguna facción o alguna manera de poderla distinguir entre las personas. Pareciera ser como, pues sí, una mujer común y corriente. Pero solamente es una random. Se te queda viendo y hace contacto visual contigo, ella simplemente desaparece. Ahora, otras personas al parecer la han visto aparecer de la nada. Como se dan cuenta, estas historias son súper raras. Otro caso de estos es el ingeniero de la estación Potrero. La historia ya saben que en el metro era un trabajador que aparecen bajó a las vías. esos. Ahora, el error de esta persona es que no avisó al puesto central de control que descendería, así que nadie se dio cuenta de que había alguien sobre las vías. Pocos minutos después pasó un tren y lo atropelló. Pues esto, el fantasma de esta persona pues está embrujando la estación Potrero. Se dice que quienes más encuentran este fantasma son los trabajadores de aquí. Cuando estas personas lo encuentran, el fantasma está trabajando sobre las vías, pero al acercarse a él, este simplemente desaparece. Otros fantasmas muy populares son los del metro Panteones. De hecho, ¿por qué siempre desaparecen Cuando puedas podrías jugar Vimen Drive o Goat Simulator 3. No sé cuál es el primero. Goat Simulator jugué alguna vez en Xbox, pero no me llamó tanto la atención. No sé si el 3 está mejor. Gracias por lo siento. Estación del metro se llama así porque alrededor de ella hay 4 panteones. Y bueno, la historia de estos fantasmas no tiene nada en particular. Al parecer lo que ocurre aquí es que cuando usas esta línea del metro pues puedes ver como diferentes almas, personas o no sé, ya saben, cosas paranormales que suceden en los panteones, pero aplicadas al metro. Entonces sí, eso es como otro de los fenómenos creepy del metro de la ciudad. Y otro fenómeno creepy se encuentra en el metro Consulado. Sobre esto se dice que a altas horas de la noche se pueden escuchar como unos lloriqueos. Yo quiero ver videos de esto o quejidos. Nadie sabe de dónde provienen. De hecho, algunos trabajadores han intentado como encontrar la fuente de sonido y esto, pero es imposible hacerlo. Ahora, otra cosa acerca de estos lamentos es que al parecer la persona que llora es un niño y este se encuentra buscando a su papá. Muchos vigilantes han intentado dar con este niño, pero al día de hoy nadie lo ha encontrado. 3 de la mañana en Consulado. Ok, hay video. Mira, ya ves cómo lo vuelve a aparecer ahí. Toma foto. Los narcosatánicos. Yo Bueno, nunca los he confiado en narcosatánicos eso se de los refiere a una secta orbes. muy famosa en México. Está dirigida por Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete. Bueno, en sí lo que hay detrás de esta secta es muy creepy. Digamos que durante los años 80 aterraron a México. Ahora, para que se den idea acerca de los inicios de esta secta, veamos un poco de la niñez de Constanzo, que por cierto, a este personaje le decían el padrino. Cuando Constanzo era niño acompañaba a su madre a varios viajes. Lo bueno que eso solo pasa en la Ciudad de México. Uno de los lugares a los que siempre iban era Haití. Aquí Constanzo fue introducido al vudú haitiano. Lo que hacían aquí eran rituales, hechizos, embrujos y bueno, todas esas cosas acá medio perturbadoras. Pero al introducirse a todo esto, Constanzo comenzó a aprender acerca de todos estos rituales. De hecho, lo que él empezó a hacer fue asaltar cementerios. Lo que hacía Constanzo era dirigirse en la noche a los panteones, comenzar a buscar cadáveres y de ahí sacaba los huesos. Lo que hacía con estos huesos pues eran pociones y todo lo que funcionara para sus hechizos. Y bueno, así fueron los inicios del narcosatanismo. Después Constanzo llegó a México, comenzó a reclutar gente y las cosas fueron escalando poco a poco. Como les dije, lo que hay detrás de los narcosatánicos es demasiado creepy y aterrador. Si lo dijera aquí, YouTube me censuraría el video. Pero eso nos lleva al momento más famoso de los narcosatánicos, el asesinato de Mark Kilroy. Mark era un estadounidense y durante el año de 1989 sucedió algo horrible con él. Para esto
En la casa de la mamá de mi hermano falleció su estadounidense, y durante el año de 1989 sucedió algo horrible con él. Para esta época el culto de los narcosatánicos pues ya era muy poderoso, entonces lo que hicieron fue planear como un nuevo hechizo o un mega ritual para ser invencibles. Ahora, en este debían sacrificar a una persona, algo que de hecho ya era muy común en el culto. Está medio fumada esta parte, pero de acuerdo con Constanzo debían hacer una poción, esta a partir de restos humanos, y una vez que los miembros del culto se la tomaran, entonces tendrían poderes sobrenaturales. Y sí, sé que suena un poco tonto, pero bueno, ¿qué les digo? Así son los cultos. Lo que hicieron fue secuestrar. Y sí, sé que no tiene sentido, pero no me digan a mí, así son los cultos. No creo que se pueda, pero podrías ver South Park. No, tiene copyright. ¿Qué me quieres que me tiren el YouTube? O el Twitch, o el TikTok, o el Kik, o el... Regresando de comerciales. No sé por qué tienen como el coso este de que si te aparece un fantasma de groserías, ¿tú qué, pinche puto? ¿No me das miedo, cabrón? A la pinche verga. Yo creo que eso se lo dicen más para que tú creas como que tienes o estás agarrando valor y que no te debes de asustar, pero no creo que funcione si es que esté ese caso. Para Mark, no puedo describirles muy bien lo que hicieron, pero digamos que agarraron un machete y pues ya saben. Pero antes de todo esto, Mark había... ¿Por qué pone una foto del GTA San Andreas? Sido torturado. Ahora, después digamos que le abrieron la cabeza, le extrajeron ciertas cosas y lo que había dentro de la cabeza pues lo hirvieron en un caldo. A partir de aquí sacaron la poción y después los miembros del culto sí se la tomaron. Y bueno, todo esto sucedió en la ciudad de Tamaulipas. A partir de aquí los narcosatánicos comenzaron a ser bastante famosos y temidos por las autoridades. Tiempo después del asesinato de Mark, Constanzo se mudó a la Ciudad de México. Aquí el culto se mudó con él, pero aquí fueron identificados por las autoridades y aquí fueron capturados finalmente. Ahora toda la historia de los narcosatánicos va más allá, pero una parte bastante tonta de esto es que cuando el culto se dio cuenta de que la policía venía por ellos, salieron del lugar donde estaban caminando, cruzaron enfrente de todos los policías y de acuerdo con ellos hicieron esto porque serían invisibles gracias a la poción. Estoy jugando Vimen y mientras te miro, y como Fruit Loops y toma comida digo bits. Quedas por esos 3 comidas digo bits. Cruzaron caminando frente a los policías porque según esto eran invisibles. A su madre. Les dije algo que suena muy fumado, pero sí, esa es la historia de los narcosatánicos. El monopolio de TV Azteca y Televisa. Sí funciona. En mi casa hay un fan. Bueno, pues para los que no son de México, Televisa y TV Azteca son las televisoras más grandes de aquí. Ahora, con el paso de los años, estas empresas han crecido. Y la teoría detrás de esto es que aunque parecieran ser competencia una con la otra, pues en realidad no es así. Sino más bien como simular que están compitiendo cuando en realidad no lo es. Se dice que ambas empresas... Podrías jugar Goat Simulator DLC. No, ni lo tengo, bro, ni lo he probado, pero ahorita ni en pedo. Terminamos de ver esto y nos vamos a mimir. Yo creo que ya llevamos 6 horas en stream. Sí, sino más bien como simular que están compitiendo cuando en realidad no lo es. Se dice que ambas empresas tienen algo así como una alianza secreta. Lo que quieren lograr con esta alianza es dominar el entretenimiento en México. De esta manera pueden hacerse más ricos y bueno, ya saben, o sea, pueden hacer básicamente lo que quieran con los programas. En algunas ocasiones tenemos que las poner a televisoras aplicar han comentado esto, que esto no es cierto, que hay más canales y que estos canales son libres de transmitir lo que quieran y que hay demasiada competencia en la televisión. Pero quienes vivimos en México sabemos que no. O sea, estas televisoras tienen básicamente un buen de canales, además de plataformas de streaming y bueno, ya saben, shows y todo ese tipo de cosas que la gente ve. Yo no sabía. Los niños héroes no existieron. Bien, pues cuando leí ¿Alguien esta de teoría verdad? me llevé una gran ¿Alguien sigue viendo la tele? decepción. Sabemos que los niños héroes son de las figuras patrióticas más importantes en todo México. Pero esta teoría eso me dice suena. que no No, existieron. yo no, Como tampoco. todos sabemos, los niños héroes eran estos jóvenes militares que se encontraban en el castillo de Chapultepec. Y cuando fue la invasión estadounidense, lucharon por la patria. Poco. De hecho, el Juan Escuti agarró la bandera y se aventó. Y bueno, con hay ella. un monumento de ellos en el castillo de Chapultepec. Pero la teoría dice que nada de esto pasó. ¿Por qué se dice esto? Bien, primero que Solamente nada veo por la streams, falta de YouTube, documentación. De acuerdo con Twitch, información de internet, no existe y- ninguna documentación o registro acerca de estos ¿Crunchyroll? cadetes. Es decir, sus nombres no están en el ejército, no hay señales de que hubieran existido, jamás encontraron sus restos. De hecho, no se hablaba de los niños héroes hasta muchos años después de la batalla. Está esta generación llamada Boomer, que se dice que aún sigue viendo la tele. Sí, claro. Restos. De hecho, no se hablaba de los niños héroes hasta muchos años después de la batalla. No recuerdo bien la fecha, pero creo que fue como por los 70s, 80s. Entonces, digamos que la historia de ¿En los serio? niños Creí que tenía héroes más. no era popular, sino hasta esa época que les estoy diciendo. Pero podría ok. estarme equivocando, así que no lo crean al 100%. Pero aparte de la falta de registros y documentos y todo esto, también se dice que fue como un invento de la política. Más bien se dice que fueron creados como para fomentar el patriotismo y tener algo así como una conciencia cívica. Algunos historiadores de México han dicho que los
juraría niños que héroes sí. fueron inventados por los grupos más poderosos de México de hace varios años. Se dice que los niños héroes existen gracias a Estados Unidos. Esto porque Estados Unidos hace muchos años comenzó a publicar en periódicos acerca de las hazañas de los cadetes. A partir de aquí México como que tomó toda esta información y como que la empezaron a... Bueno, Estados Unidos también es un país como muy que hacer patriótico. clickbait y todo eso. Fue cuando nació la Clickbait. historia de los niños héroes. Pero en sí quienes comenzaron a hablar primero del heroísmo de los cadetes Mami, ¿qué militares fueron los personaje puedo estadounidenses. dibujar? Y como dije, otra cosa El que curiosa quieras. acerca de esto es que jamás encontraron sus restos. Es decir, no hay manera de confirmar que existieron realmente. voy Ben Así 10. que esa es la teoría rara. Mothman. Bueno, pues No sé qué es Mothman o el esto. hombre ¿Moth qué polilla es? es como Ok. esta cosa toda rara con alas, es como un humanoide todo... pues sí, todo raro, ¿no? Es como un pájaro, polilla o no sé cómo le quieren decir, pero bueno, aquí en pantalla están viendo como imágenes de él. El mito de Mothman Qué feo. comenzó en Estados Unidos en la década de los 90 y curiosamente El después de hombre esto se le polilla. comenzó a ver en México. Una Suena como un superhéroe chafa. Soy el hombre polilla. de las principales ciudades donde Mothman aparece supuestamente es Juárez. Ahora, si buscamos en el Facebook de Ciudad Juárez, veremos un buen de videos, fotos y evidencias de este supuesto Mothman. Se dice que las personas ven como a este pájaro gigante grande y hace como, pues no sé, o sea, está como súper raro. Ya saben cómo es esto. Es como muy raro Mothman porque al parecer saben no cómo es ataca esto. personas, no ataca animales y simplemente Entonces- se aparece en el cielo. No sé si haga ruidos, pero o sea, simplemente está como que en el cielo volando. Lo curioso acerca de Mothman es que se dice que es como un aviso de que algo malo está por ocurrir. Ok, No recuerdo cuál es el vale. caso en específico, pero una vez se le vio a Mothman en un puente y al parecer este puente se derrumbó. Pero creo que eso No, fue en Estados foto Unidos. real. El hombre Entonces, de pájaro nuevo, man. no creen al 100% lo que estoy diciendo. Pero además El de hombre Ciudad pájaro. Juárez, otros lugares donde se ve a Mothman hombre es en paja. Coahuila, Monterrey, San Luis Potosí, No. Mexicali y Guanajuato. A ver O sea, si es lo más veo, bro. como hacia el norte de México. El mito de Mothman es como uno de los más grandes y en lo personal es uno que me gusta bastante. Pero como les dije, no hay evidencias hasta ahora que confirmen No. de su existencia. ¿Y por qué está en bueno, inglés? Mothman, si estás por ahí, aparécete. La zona del silencio. La zona del silencio es una zona que se encuentra entre Chihuahua, Coahuila y Durango, creo. Ajá. Sí, es Durango. Pues la historia de esta zona es como súper interesante. Hay dos teorías acerca de esto. La primera que leí dice que los estadounidenses estaban probando un misil militar. No sé si se dice misil militar, pero bien, estaban probando como esta nueva arma y de repente este misil tuvo como un fallo y cayó en esta zona No, que fallo. les digo. Supuestamente Ya este veo. misil traía cobalto 57, una sustancia completamente ¿Por qué les radioactiva y encanta peligrosa. meter Después cobalto de esta en cosas explosión, de el gobierno de México? Estados Unidos llegó aquí al desierto y Mato mis comenzaron papis como a hacer li- toda esta operación secreta para recuperar los rastros del misil, pero jamás se supo qué sucedió con todo esto. Como les dije, esa es la primera teoría. Ahora, ¿qué dice la teoría número 2? Bien, pues esta dice que la NASA estaba experimentando con un nuevo tipo de cohete. El cohete fue lanzado, tuvo una falla y cayó dice en este cohete o desierto. cohete? Después de esto, el gobierno de Estados Cohetes son de Unidos los montó chiquitos, como ¿no? toda Que esta son de operación cohete. secreta para rescatar lo que quedaba de él. Le mandaban aviones, mandaban personas y en sí la operación era como secreta y turbia. Sea cual sea la teoría donde se Cohete. relacionan es justo esta parte donde el gobierno de Estados Unidos interviene en México y no dicen qué está pasando. Pero bien, después de este incidente en la zona comenzó a ocurrir un fenómeno. En este se Ajá. creó como un campo electromagnético que dura hasta el día de hoy. Ahora, si llegas aquí con un dispositivo, Campo si llegas ahí con un reloj, electromagnético. radio o lo que sea, este no va a funcionar. Se dice que hay una especie de cono en esta zona que bloquea las ondas electromagnéticas. ¿Esto no tenía un nombre, un pulso? El cobalto es un elemento de la tabla periódica, y su número atómico es 26. Algunos de sus isótopos son extremadamente radioactivos. De hecho, buena data. Y de hecho hay historias de personas que se meten a este lugar para explorar o bueno a esta zona y días después se encuentran perdidos. Varias de estas A la personas son mierda. rescatadas por las autoridades. En este lugar también se dice que hay plantas extrañas, animales como Foto real, mutados cactus y morado. otro tipo de fenómenos raros, por ejemplo avistamientos de ovnis y bueno, esas cosas misteriosas. Hay otra de las teorías más grandes acerca de la zona del silencio es que dentro de ella se encuentra una base extraterrestre secreta y se dice que esta base extraterrestre madre. es la que causa todas estas interferencias. ¿Cuál es la teoría verdadera? Pues quién sabe. Pero sí, la zona del silencio es uno de los lugares más creepy en México. Pedro Infante fingió su muerte. Bueno, Mira, pues el Pedro Pedrito Infante. Infante ya sabemos que es este actor mexicano de hace un buen de tiempo. Era uno de Ni los más idea. famosos, uno de los más grandes de México. Y bueno, este murió en un accidente aéreo en Yucatán hace muchos años. De hecho, No. creo que fue en 1857. Digo, 1957. Cuando Pedro murió, obviamente en todo México sonó la noticia. De hecho, los ¿Quién años es Pedro pasaron y de Infante? repente comenzaban a salir como estas teorías que decían que él realmente no había muerto. Un día de la nada apareció en televisión un personaje conocido como Antonio Pedro. Era esta persona que era igual a Pedro Infante. También cantaba casi
igual y dicen que la voz era casi la misma. El nombre real de esta persona era José Antonio Hurtado. Al día de hoy muchos creen que esta persona era en realidad Pedro Infante, y se dice que fingió su muerte debido a que tenían nexos con el narcotráfico. También se dice que Pedro Infante se había metido con la esposa de un presidente de México. Yo me llamo Pedro. God, la mejor donación. Y no pueden hacer ahora con la IA y todo eso. Dime cómo se vería esta persona 25 años más viejo y comparar las dos fotos. Y en sí la teoría está muy fumada, pero al parecer tampoco hay fotos como al momento de que Pedro murió. No hay fotos como de su funeral o bueno, o sea, como Pedro, o sea, bueno, ya saben de qué tipo de fotos me refiero. Pero sí, la historia de Pedro Infante es bastante curiosa. Selene Delgado. Bueno, Selene Delgado ya todos sabemos que es esta leyenda urbana y esta cosa es como un fenómeno muy raro de México. Selene Delgado existió. Es esta chica de 18 años que se extravió en México en la década de los 90s. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años. Se extravió el 22 de abril en la delegación. Hermano, yo creí que este video estaba alterado, pero este video, verlo así... Álvaro Obregón. Yo me acuerdo que yo estaba chico y en la tele de mi abuelita pasaban este comercial con esa cara. Su foto había sido publicada en esta cosa llamada Servicio a la Comunidad de Canal 5. Una sección donde pasaban como fotos de personas desaparecidas y bueno, se le pedía ayuda a la gente para encontrarlas. En el 2000, bueno, pues Selene Delgado era una de estas personas. De más de una década esto no tomó notoriedad, pero en 2020 un usuario de Twitter creó un hilo hablando de esto. El hilo de Twitter mencionaba una teoría. Esta tenía relación con otra chica que también se llamaba Selene Delgado, pero había desaparecido en 2010. Entre algunas de las cosas que dice esta teoría es que la foto de Selene Delgado que vemos es como demasiado vieja, como si fuera de los años 60 y no de los 90. Otra de las cosas que dice es que si se checa el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no hay nada de datos acerca de Selene Delgado, es decir que es un invento. Además de esto, en todos estos años y a pesar de que el caso es muy famoso, ningún familiar de Selene se ha manifestado en redes sociales o algo así. Entonces esto como que le añade otras capas de misterio y pues no sé, es como muy curioso este caso. Pero como si esto no fuera poco, una persona desaparecida que no existe. Otro fenómeno extraño en Facebook. ¿Qué? Muchas personas recibían mensajes de una persona llamada Selene Delgado López. La parte creepy es que ninguna de estas personas la tenía en su lista de amigos. Entonces lo que Selene decía en estos mensajes era que se encontraba bien. Y bueno, aquí como que las cosas comenzaron a escalar, se salió de control. Y tiempo después esta chica dijo que sí se llamaba Selene Delgado, pero que no era la que estaba extraviada. De hecho, esta persona tuvo que cerrar su Facebook porque varias personas le spameaban mensajes diciendo que si ella era Selene Delgado. Pero sí, como se dan cuenta, este es uno de los misterios más grandes del país. Al día de hoy no se sabe si en verdad es una persona desaparecida o algún invento. Salinas gobernó a México por mucho tiempo. Bueno, Carlos Salinas fue uno de los presidentes de México. Este gobernó de 1989 a 1994, me parece. En la parte 1 de este iceberg vimos que este expresidente al parecer mandó a fusilar a un candidato. Esto porque era como peligroso para él. Vamos a ver varias cosas de Carlos Salinas en este iceberg. Pero una de las teorías más macabras acerca de él es que se dice que ha gobernado a México secretamente. Es decir, a pesar de que él se retiró en 1994, ha manipulado a otras personas o a otros presidentes. Es como toda una teoría de conspiración súper rara. Qué horrible. Pero ¿por qué se dice esto? Bueno, pues se dice que varios políticos después de él siguieron haciendo como que la misma estrategia. Es difícil de explicar, pero digamos que es como si uno de los entrenadores más famosos de fútbol. No, güey, el mundo de VTuber, pero en política. Se retirara. Después llega otro y este comienza a usar exactamente las mismas estrategias, alineaciones o lo que quieran decir, pero es idéntico al anterior. Entonces, más o menos así es lo que se dice que pasó con Salinas. En cuanto él salió, la política en México no cambió, o sea, seguía siendo exactamente igual. Y esto para muchos quiere decir que Salinas en realidad gobernaba o controlaba a los siguientes presidentes de México. Obviamente no hay documentos o registros que confirmen esto, pero para muchas personas hay evidencias de que esto era así. Así que, quién sabe, teorías Illuminati raras. Blog del narco. Bueno, el blog del narco es algo así como una curiosidad de México. Es este sitio web que se dedica a documentar toda la guerra del narcotráfico. Magma, mañana tengo clases, ya corto directo, me quiero ir a dormir. Bro, le quedan 10 minutos, sí podemos. Créeme que yo también estoy ya con el cerebro fundido de 6 horas en stream, pero sí podemos. Chao, Magmi, me voy a dibujar digitalmente. Digitalmente. Descansa. Bueno, dale, papu. Gracias por 100. Apúrate. ¿Cómo? Voy a ver más rápido. Tráfico con el gobierno de México. Si te metes al blog del narco, lo que vas a encontrar son noticias de cómo el gobierno mexicano está como triunfando con los narcotraficantes o los arrestos que hacen o ese tipo de cosas, ¿no? Esto en sí no tiene nada de creepy, pero creo que es como uno de los datos más curiosos que casi nadie conoce de México. Así que si acabas de enterarte de esto, felicidades. Culiacanazo. Y hablando de narcotráfico, tenemos que hablar del Culiacanazo. Bueno, hace tiempo en Culiacán, Sinaloa, hubo todo este... Magma me está dando miedo y estoy sola en mi casa. No te preocupes. Deberías tener miedo.
operativo militar para capturar al hijo del Chapo Guzmán, es decir, Ovidio Guzmán. Okay. Ahora, eso de las 2:30 del día, el operativo comenzó. Este es como uno de los eventos más aterradores de México, porque, o sea, si ves los videos te das cuenta de que las personas estaban como en su día normal y de la nada comenzaron como todas estas batallas entre la policía, el ejército y los narcotraficantes, o sea, a plena luz del día, ¿no? Cuando todos estaban trabajando, cuando los niños estaban saliendo de la escuela y bueno, en sí es como un escenario súper creepy de ver. Y como eso de las 5 de la tarde, la policía pudo capturar al hijo del Chapo Guzmán. Pero la parte aterradora no es esto, sino lo que ocurrió después. O sea, cuando la policía no pudo hacer como que nada, entonces los narcotraficantes amenazaron, pues al parecer al presidente y al ejército, y dijeron que si no liberaban al hijo del Chapo, entonces las cosas escalarían más. Como que todavía había tiroteos, cerraron algunas calles de la ciudad. Y unos minutos después el hijo del Chapo salió libre. De acuerdo con el presidente y el ejército, esta decisión se tomó por el bien de la ciudadanía. Y bueno, la parte creepy de esto es que el narcotráfico ya es tan poderoso en México que tienen como ese poder de controlar al gobierno o de hacer que se paralicen de miedo. Incidente Coyame. Bueno, este es uno de mis puntos favoritos del iceberg de México. El 25 de agosto de 1974 ocurrió un fenómeno muy raro en Chihuahua. Un pequeño avión mexicano iba piloteando por el cielo cuando de la nada tiene un accidente y bueno, cae en tierra y se estrella y, o sea, hay como todo este evento extraño. Y digo que es extraño porque cuando las autoridades investigaron todo esto y comenzaron a hablar con el piloto, dijeron que, o bueno, el piloto más bien dijo que se había estrellado con algo desconocido. Lo que dijo fue que se estrelló con una nave desconocida. De hecho, esta nave también había caído junto con el avión. Las autoridades corrieron a investigar la zona, empezaron como a extraer los restos de esta nave y al parecer varios militares comenzaron a morir de causas desconocidas. Se dice que incluso Estados Unidos quiso intervenir, le ofreció ayuda al gobierno de México para recuperar esta nave espacial, pero el gobierno de México dijo que no querían saber nada de ellos. La parte como súper misteriosa es que nunca se supo nada más de esto, o sea, el gobierno como que jamás volvió a hablar de este tema y de hecho no es algo tan conocido en México, o sea, a menos que investigues temas de aliens te vas a enterar de esto. Es quizás uno de los eventos paranormales más importantes en México. ¿Sabes qué estaría bueno? De acuerdo a algunas... ver un video de documentos desclasificados. Mamá, ya no tengo miedo, ya llegó mi mamá. God. Ver un video de documentos desclasificados porque eso significa que son reales y si ellos les investigaron, pero ahora que son abiertos para todo el público. Y hay un montón de cosas que uno creería que nunca pasaron, pero sí están ahí. Personas que vieron lo que había dentro de estas naves describen a unas personas grises con cabezas grandes y bueno, ¿por qué pues, siempre sí, los aliens son aliens así también? Por cierto, otra cosa que olvidé mencionar es que quienes fueron testigos de todo esto fueron amenazados por el gobierno. Dijeron que si decían algo, entonces iban a ir sobre ellos. Y quienes se atrevieron a hablar, al parecer fueron desaparecidos. Como es uno de los eventos más viejos de México, pues no hay como que mucha información y no hay muchos documentos. De acuerdo con muchos, este sería el equivalente al Roswell, pero de México. Si no lo saben, Roswell es otro de los incidentes más famosos de aliens en Estados Unidos, pero ese lo veremos después. Carlos Salinas mató a su sirvienta. Como les dije, vamos a ver varias cosas turbias acerca de Salinas en este iceberg. Ya vimos que es un expresidente, ya vimos que amenazó a Colosio y después pues tuvo algo que ver con su muerte, o bueno, eso es lo que se dice, pero en esta ocasión se dice que Carlos Salinas mató a su sirvienta cuando apenas era un niño. En diciembre de 1951 las autoridades llegaron a casa de Carlos Salinas, que apenas tenía... Gracias, Mex Rus, por esa sub de regalo. ¿Dónde estoy? En diciembre de 1951 las autoridades llegaron a casa de Carlos Salinas, que apenas tenía creo que 7 u 8 años. Lo que se dice es que estaba jugando con su hermano Raúl cuando agarraron un rifle que tenía su papá a la mano. Ahora los niños comenzaron a apuntarle a una de las sirvientas. Carlos Salinas jala el gatillo, le dispara a la sirvienta y esta chica pues muere. Después de esto llegaron las autoridades, investigaron todo. De hecho entrevistaron a este niño que era Carlos y él mismo dijo que jugando le había disparado. De hecho hay un episodio en la serie de Narcos que muestra esto. Se dice que esto no es del todo cierto y que quizás pueda estar siendo interpretado de otra forma, pero para muchos la verdad es obvia. Así que sí, como pueden ver, Carlos Salinas es un personaje turbio. Secta NXIVM. ¿Esto qué es? Bueno, la pero secta creo que tenía seguro el coso ese. No sé por qué no lo puedo decir. Se refiere a pues este culto bastante extraño dirigido por Keith Raniere. Este comenzó en Nueva York. La parte como creepy acerca de esta secta es que se describían como una especie de grupo que era como para ayudar a personas, pero la verdad es que detrás de toda esta secta había algo más siniestro. Una de estas historias es el caso de Daniela. A ella y su familia se habían mudado de México a Estados Unidos para unirse a este grupo, pero al llegar aquí a Daniela la empezaron a manipular.
para unirse a este grupo, pero al llegar aquí a Daniela la empezaron a manipular. Después no puedo describir muy bien lo que sucedió, pero digamos que fue esclava y tenía que hacer como cosas bastante grotescas y asquerosas. Entonces la secta consistía en eso, o sea, principalmente atraían mujeres y estas después eran usadas como esclavas. La parte curiosa de esto es que la secta tenía como presencia en México, es decir, aquí había como al parecer una sede o algo Cada vez así. que dicen eso, me imagino la peor de las cosas, era el hermano. hijo del presidente de Carlos Salinas. Ahora, los servicios de esta secta eran principalmente para gente poderosa. Entonces, quienes estaban aquí eran políticos, gente muy famosa y gente muy poderosa. Y por cierto, otra cosa súper turbia es que las mujeres no solo eran esclavas, sino que eran marcadas con las iniciales de su maestro o su amo. Era como algo demasiado turbio porque, o sea, les lavaban el cerebro y al final la mujer como que se creía todo lo que estaban diciendo y la realidad era otra. Pero bien, Esto finalmente es el síndrome de Keith Raniere, el jefe Estocolmo, ¿no? de todo esto, fue arrestado. ¡Qué horror! Esto en 2018. La parte más oscura de esto es que cuando se hizo el juicio se reveló que varios hijos de políticos, varios hijos de jueces y gente muy poderosa en México estaban metidos en esto. De hecho, se dice que más de la mitad de los clientes eran mexicanos. Así que, como se dan cuenta, lo que ocultaba esta secta era algo bastante perturbador. El pirata de Culiacán. ¡Qué horrible, Bueno, el pirata del hermano! Culiacán era este personaje de internet. Su nombre real era Juan Luis Laguna Rosales. Bien, pues el pirata de Culiacán fue abandonado cuando nació. Tampoco tenía papá y de hecho se crió con su abuela. El pirata de Culiacán se mudó a Sinaloa a los 15 años. También dejó la escuela y a partir de aquí comenzó como a intentar sobrevivir trabajando Pobre su abuelita, lavando autos y al mismo tiempo comenzó como que a despegar sus redes sociales. Ahora, poco a poco fue acumulando seguidores en Facebook, después un poco en Twitter y también en Instagram. Lo que hacía era como hazañas peligrosas. Por ejemplo, tomaba grandes cantidades de alcohol, se metía como otras sustancias pues que no debía haberse metido. Después mostraba un buen de dinero, se mostraba saliendo con mujeres y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y como su personalidad era bastante única, pues comenzó a ser invitado a otro tipo de eventos donde le pagaban más y bueno, así crecía su popularidad. Pues en uno de estos puntos, cuando el pirata de Culiacán ya estaba en uno de los puntos más altos, decide hacer un video. En este video comienza a insultar al Mencho, uno de los narcotraficantes más temidos en México. Días después, el pirata de Culiacán va a un bar, está con unos amigos, minutos después llegan unos hombres a este lugar y comienzan a dispararle a las personas. Bueno, pues desafortunadamente el pirata de Culiacán falleció después de este incidente. Se dice que quien había enviado a estos sicarios era el Mencho, presidente abucheado en el Mundial del 86. Bueno, en 1986 el Mundial se dio en México. La inauguración de este evento fue muy memorable. Y no precisamente porque haya sido como la mejor en toda la historia o porque haya sido en México o porque tuviera algo súper padre, sino más bien porque toda la gente abuchó al presidente. Ahora, ¿por qué abuchaban al presidente? Bueno, pues digamos que después de muchos años, después de tanta corrupción, después de tantas injusticias y una serie de eventos bastante desastrosos, pues la gente no quería al presidente. Así que durante la inauguración el sonido comenzó a irse. Una vez que las personas comenzaban a notar esto, comenzaron a abuchar. Al principio abuchaban por la falta de sonido, pero poco a poco el ambiente se fue volviendo más tóxico. Y mientras el presidente estaba ahí, todos comenzaron a cantarle y abucharle. Digamos que fue la forma en la que el país se vengó del presidente. Y si quieren ver el clip, está aquí. Señor presidente, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza. México 1986. Qué feo que recuerden un país por esta clase de cosas, bro. Tipo, tanto por el propio presidente como por la gente, como toda la situación. Declaro solemnemente inaugurado el 13º campeonato mundial de fútbol. Tlaxcaltecas en Filipinas. Bueno, pues los tlaxcaltecas eran este grupo indígena de México que era, o sea, eran guerreros y bueno, eran todo un pueblo, ¿no? Pero se dice que cuando los españoles llegaron años atrás, estos hicieron un trato con los tlaxcaltecas. Ahora, como los españoles tenían problemas con los aztecas y no podían controlarlos, entonces deciden unirse a los tlaxcaltecas y tiempo después van a Tenochtitlán, lo invaden y los españoles ganan. Y así es como se dio la conquista. Pero eso no es todo. Después de que los españoles abandonaron México, se llevaron a varios guerreros tlaxcaltecas. Lo que hicieron fue ir a las Filipinas y aquí los españoles comenzaron a luchar por conquistar la isla. Varios de estos guerreros tlaxcaltecas se quedaron a vivir en esa isla. Y bueno, después de cientos de años, los tlaxcaltecas siguen actualmente en las Filipinas. Así que, como les dije, es una curiosidad de México. El caso Devani. El 8 de abril del 2022, Devani Escobar desapareció. Momentos antes de su desaparición, Devani había salido con 2 de sus amigas. Ahora, durante la madrugada y ahora en el 9 de abril, Devani decide irse de la fiesta y abandona a sus amigas. La chica le marca a un conductor de Uber de confianza. Minutos después,
y abandona a sus amigas. La chica le marca a un conductor de Uber de confianza. Minutos después llega, Devani se sube y bueno, la va como que llevando a su casa, pero durante el trayecto Devani se enoja con el conductor y le pide que la baje. Entonces el coche se detiene, Devani se baja y después de esto desaparece. Ahora después de esto pasaron un buen de días y nadie quería investigar la desaparición, hasta que en todo México el caso se hizo viral. Así que a las autoridades no les quedó de otra y tuvieron que hacer lo que no saben hacer, es decir, trabajar. Pero bien, después de la investigación se encontró que eso de las 4:30 am Devani fue captada en algunas cámaras de seguridad. Se ve como Devani pues va como caminando, se mete a una empresa como de transporte, bueno, no se mete, sino que va como por afuera y a partir de ahí se va dirigiendo hacia un lugar conocido como el Hotel Nueva Castilla. Después de esto se ve que Devani va caminando, da una vuelta y se va hacia una zona donde se encontraba la cisterna. Después de eso las cámaras no logran encontrar nada de ella. Pero bien, regresemos a días después, o sea, cuando los policías ven todas estas escenas, ven las cámaras de seguridad y todo esto, van a investigar lo que encuentran en ese hotel. Pero bien, regresamos a días después, o sea, cuando los policías ven todas estas escenas, ven las cámaras de seguridad y todo esto, van a investigar. Lo que encuentran en ese hotel es el cuerpo de Devani en la cisterna. Ahora, aquí ¿qué es una cisterna? ¿Es donde ponen el agua? A pesar de que Devani había desaparecido bajo circunstancias extrañas y que las cámaras habían captado todo esto y que Devani al parecer no estaba intoxicada y tampoco iba con nadie, pues, o sea, lo que fue súper raro es que no se encontraron como señales de violencia, o por lo menos eso es lo que dicen las autoridades, y la chica al parecer pues llegó a la cisterna de una manera inexplicable. Esto no es lo que pasó con una chica que desapareció en un hotel. Pasaron como 2 días y no habían visto que salió del hotel y resulta que ella, por estar un poco tomada, se metió a un refrigerador y se quedó ahí congelada. ¿No es algo así? Ahora, de acuerdo con... No sé si esto alguna vez lo resolvieron. Me acuerdo que se hizo muy viral esa foto, pero no recuerdo qué pasó, si lo resolvieron o algo así. Las investigaciones se dice que la causa de muerte de Devani fue un golpe muy fuerte a la cabeza. Se dice que Devani iba caminando cuando se cayó y bueno, en ese momento se dio un golpe muy fuerte. O sea, pero el caso todavía es más raro porque después comenzaron a ver como inconsistencias en la investigación. Es más raro, supongo que no Bien, lo han para empezar, resuelto. Los primeros reportes decían que el cuerpo de Devani se encontraba en perfectas condiciones. Es decir, que no estaba como en estado avanzado de descomposición. Pero tiempo después quienes habían investigado esto volvieron a decir que no, que en realidad el cuerpo sí estaba en descomposición. Luego al parecer las autoridades como que pasaron por alto varias pruebas que eran importantes y o sea, es que el caso en sí como que duró muchas semanas, pero igual se dice que algunas autoridades no querían cooperar para la investigación. Y de hecho, como dije al principio, las autoridades no querían investigar nada de esto, sino que más bien lo hicieron por la presión social y porque esto pues se hizo viral en redes sociales. Huevones. Ahora después de esto lo que hizo la familia fue contratar a otro investigador y a otro forense y este comenzó como a descartar las pistas o la evidencia que le habían dado las autoridades de México. Entonces la teoría más fuerte y lo que se cree que en realidad ocurrió con Devani es que alguien le iba siguiendo y esta persona pues fue quien le dio un golpe y la ocultó en la cisterna. Al día de hoy no se encontraron ningún culpable y la familia sigue luchando por hacer justicia. Y como pueden darse cuenta, el caso de Devani Escobar es uno de los más increíbles en México. Nunca se Pero bien, si quieren entonces seguir viendo más datos turbios de México, pueden... Hermano. No sé si es que justo es México o si es que en más partes de LATAM también tienen que tener un montón de cosas así, pero qué forma de perder la fe en la humanidad, ¿eh? Ni si quieres ver otro video, suscríbete, papu. Aquí nos encanta el terror, pero de verdad, hermano, qué horrible.